Bienvenidos a un nuevo episodio de Butaca Crítica. Hoy nos adentramos en el cine documental junto a Germán Sarsotti, de Buenos Aires, Argentina, montajista, productor y especialista del género. En este episodio analizaremos Santiago, el conmovedor documental de Joan Moreira Salles. Descubrilo en Butaca Crítica. Santiago es un documental sobre una película inacabada. Santiago fue mayordomo en la casa donde creció el director. Fue un hombre de una vasta cultura y una memoria prodigiosa, cuya idiosincrasia dejó profundos recuerdos en la familia. Años después, el director había intentado hacer una película sobre él, pero no lo consiguió. En esta ocasión, retoma la película para buscar los motivos que le hicieron abandonar. Santiago es una película sobre la memoria, la identidad y la propia naturaleza del documental. Hola, hoy en Butaca Crítica vamos a tratar cine y documentales y para eso nos acompaña Germán Sarsotti. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Rocío, ¿cómo estás? Bien, Muy bien. En este caso también dimos la oportunidad que puedas elegir el documental. Entonces primero te quería preguntar por qué, si es tu género predilecto o cómo te encontrás con el documental, cómo lo fuiste trabajando. Bien, genial. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. No sé si es mi género predilecto, sí me gusta mucho desde siempre. Me fui encontrando, te diría, más desde lo profesional. Yo estudié montaje hace ya unos cuantos años, unos 15, 20 años, y cuando terminé la carrera y empecé a trabajar como editor, la verdad que había mucho más trabajo en el campo documental que en la ficción, o por lo menos a mí me fue más fácil encontrar trabajo ahí. Y a partir de ahí, por el trabajo y por ver cine, me fui interesando cada vez más. Y hoy en día ya hace 10 años más o menos que produzco cine documental. Produje varias películas. Y bueno, sí, la verdad es que me interesa mucho. No es necesario, creo, viste, la idea de elegir uno u otro, ¿no? Digo, hay directores gigantes como Wim Wenders o Herzog, digo, dos directores alemanes que hoy en día tienen 80 años y están en actividad, y toda su carrera hicieron ficción y documental, ¿no? Digo, tampoco es tan común, pero digo, ellos lo hicieron, así que bueno, a veces es una cosa y a veces otra. Sí. ¿Y cuáles te gustan? ¿Que haya más entrevistas o que haya una narración? A mí, por ejemplo, te digo, en mi caso, por ejemplo, ejemplo, el documental de Kurt Cobain, creo que era Montage of Heck o algo así, Sí. me gustaba cómo hacía las tomas de las entrevistas. Entiendo que había varias cámaras cuando entrevistaban a cada uno, pero que, no sé, por ejemplo, en una del padre había como un primer plano las manos y no sé, como dando, no sé, o que tenían nervios o algún sentimiento o algo. Como que a mí me llama la atención esa clase de narrativa. A vos en documentales, ¿cuál es lo que más te llama la atención? Sí, en principio me gusta todo. Digo, es realmente la historia del documental que corre paralela a la historia del cine de ficción. Va habiendo cambios estéticos importantes, escuelas de documentalistas en distintos países muy importantes. Y en principio me gusta todo. Después, si tengo que elegir, me gusta mucho Errol Morris, que es un director norteamericano que para mí personalmente pienso que marca un antes y un después, ¿no? En el cine documental, en cuanto empieza a dar todas las herramientas de lo que hoy se conoce como documental creativo, y que viene a hacer algo distinto a la idea del documental que la mayoría de la gente tiene, que es, bueno, un registro verídico, con entrevistas no muy interesantes desde el punto de vista de la puesta en escena. Y bueno, un tratamiento eso. La idea que los documentales que nos pasaban en el secundario, ¿no? Digo, no sé si a vos te pasó alguna vez, que eran un embole, básicamente Sí. porque estaban hechos por directores que no tenían, no sé, mucho cariño por el género, digamos. Y no, Errol Morris la verdad que genera una variedad de recursos que hoy en día están en la mayoría de los documentales que uno ve. Y Sí. también me hice bastante. Sí, perdón. Sí. No, te seguía, sí, me hiciste acordar a esos documentales más con el narrador de acá está, porque y ahí a la entrevista, sí, en esa casa, o sea, ese clásico de documental. Totalmente. Y sí, Y en los últimos momentos,
en los últimos años, disculpa, Sí. en los últimos años Netflix, que tiene, digo, hoy en día, viste, Netflix es un actor tan importante y tan imposible de eludir en el mundo del cine, pero para mí uno de los mayores aportes que hizo Netflix es el, ¿cómo se llama? La financiación, la producción de series documentales, digo, cosas que antes de Netflix casi que no existían o son contadas excepciones, y en Netflix es un género propio, donde la gente, digo, donde te sentás a ver un documental que no dura 1 hora y media, sino que dura 5, 6, 7, 8 horas, y bueno, la verdad es que eso es un aporte enorme, para mí es el principal aporte de Netflix, por lo menos a la historia del cine, digo, es el lugar que les dio a las series documentales. Sí, siento también como esto en esa clase de series, irse un poco del policial. Como que en un momento siento como que había más furor por el policial, pero después que hayan buscado como o sea, me acuerdo el de Pepsi, el que había hecho El del el avión. avión y Pepsi, o buscar esos temas. Sí, sí. Y después, Sí, bueno, vos- sí, sí, no, y HBO tiende a ser más sobre actores. Ponele, vi el de la hija de Natalie Wood, no sé si lo has visto, con archivo de ella, y creo que hicieron uno parecido con Elizabeth Taylor, como que están haciendo como más ese género. sí, sí. Porque lo que tienen, que a mí me resulta interesante, es la cantidad de archivos de fotos casuales que tienen, que está bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Las producciones de tanto de Netflix como HBO tienen, bueno, una factura impecable y un trabajo de archivo, sí, descomunal. Yo acabo de ver, lo vi ayer, uno de Netflix sobre el atentado de Oklahoma, cuando volaron un edificio federal en la ciudad de Oklahoma. Y lo que no se puede creer es el acceso al archivo que tiene. O sea, es un evento que sucedió en el 95 y tienen horas y horas y horas de material de noticieros y de todo el archivo público que hay ahí. Bueno, eso, que yo que trabajo acá es bastante difícil a veces acceder a archivos. Y el diferencial a veces que tienen esas producciones es eso, digo, lo que decís vos, fotos, videos, audios, nada, es bastante, muy, muy completo, ¿no? Digo, la investigación que te presentan los documentales esos. Sí, y si nos adentramos en documentales latinoamericanos, ponele en la Facu, yo me acuerdo que los rubiecitos eran los rubios. No, los rubiecitos es una obra de teatro. Los rubios lo había aprendido así como un antes y un después de la narrativa de documentales. ¿Qué características podrías destacar, ponele, de documentales latinoamericanos? Que te Bien, gusten, ¿eh? No, más, no tan académicos, sino que te hayan gustado y disfrutado no, ver. no, bueno, a ver, vos me decís documental latinoamericano y yo lo primero que pienso es en La Hora de los Hornos. Digo, La Hora de los Hornos de Pino Solanas y Octavio Bettino de 1968. Es una película gigante dentro del cine documental y te diría dentro del cine a secas. O sea, es una película que sigue constantemente recibiendo premios y homenajes en todo el mundo. Yo creo que cada vez que hay alguna lista o algo sobre el cine argentino, películas importantes, siempre se nombran las mismas, muy valiosas, siempre son ficciones y no se nombra La Hora de los Hornos, que la verdad que es una película eso, que constantemente afuera la están homenajeando, descubriendo, pasando. Ahí yo creo que ya hay una vertiente que marca un poco el cine latinoamericano, que es el documental militante, el documental político de militancia, donde ya no hay un interés quizás en hacer una película, sino en hacer la revolución, ¿no? Digo, eso era un poco lo que planteaba Pino Solanas acá, digo, Jorge Sanginés en Bolivia, Miguel Litín en Chile, los cubanos, ahora estoy un poco nervioso, se me van los nombres. Digo, No, no hay problema. hay un Sí. movimiento ahí en Latinoamérica de cine militante que yo creo que es fundamental en toda la región, ¿no? Y después, bueno, vos nombrabas los rubios, sí, los rubios me parece súper importante también porque es como la banderada del cine documental del nuevo cine argentino. Digo que constantemente estamos hablando del nuevo cine argentino, pero de vuelta, hablamos de las ficciones, ¿no? De La Ciénaga, de Mundo Grúa. Incluso hablamos del realismo documental que tienen las ficciones del nuevo cine argentino, cuando también había documentales, como Los Rubios o como Bonanza de Ulises Rosell, que también es un documental importantísimo.
y otros, ¿no? Los rubios sí, yo me acuerdo que formalmente era raro, era raro y interesante, ¿no? Sí, que es lo que también te decía con Montage of Heck, como para llevar a alguno más mainstream, nada más por el público, pero que se pueda combinar Playmobil en caso de los ruidos o animación con entrevistas. A mí cuando juegan con esas narrativas es cuando siento atractivo al documental. Y después, bueno, los falsos documentales, también eso me interesaba, si te gustan, si son lenguajes que te interesan. Antes de eso, digo, en relación a lo que decís, Montage of Heck, yo la vi una sola vez, hace muchos años, pero me causó una impresión enorme. Y la sensación es que es efectivamente, y digo, es cuando un documental funciona muy bien, te pone en un nivel de cercanía con ese personaje que no te lo da otra cosa, ¿no? Yo creo que, digo, no sé, pienso en Last Days de Gus Van Sant, ¿no? Esa biopic de los últimos días de Kurt Cobain que termina con el suicidio. A mí no me generó ni loco lo que te genera Montage of Heck, de entenderlo, de sentirlo. Me acuerdo que cuando cuentan que realmente, digo, era un tipo que tenía mucho dolor físico, ¿no? Digo, que tenía un problema estomacal y que tenía mucho dolor físico y que ese dolor físico le traía muchos problemas, más allá de su aura de no sé, un poco de rebelde y depresivo, ¿no? Digo, era un tipo que tenía un problema físico, que tenía mucho dolor, ¿no? Y eso, bueno, por ejemplo, en Last Days pasa, digo, no existe. No, total. De hecho, a mí, bueno, ya la figura de él, como que lo podamos correr de ese genio de la generación X, no, era un pibe chico. O sea, yo crecí, era nenita, pero verme, ya le pasé la edad y era como... Tenía 26 años cuando sufrió más. Yo creo que tenía un rasgo idéntico al de Santiago, el protagonista de esta película, que era un tipo muy sensible, como dice Santiago, ¿no? Era un tipo muy sensible y esa sensibilidad, esa hipersensibilidad hace que sea difícil sobrellevar el día a día, ¿no? Pero bueno, sí. No, llevando a eso. Primero, cortito como para después ya ir analizando Santiago. Toda la narrativa de falsos documentales, ¿te interesan o lo ves como un juego nada más de la misma narrativa o la ironía del mismo género? Sí, no, me interesan. Sí, me interesan mucho. Tampoco sé si hay tantos. No sé, pienso en el What We Do with the Shadows, el de Taika Waititi, que después le hicieron serie, o algunos clásicos, no sé, de Atomic Café, bueno, o el de los Spinal Tap. No sé si me parece tan... Me gustan, pero digo, no sé si me parece algo tan importante dentro del género, ¿no? Pero te digo por qué. Porque en realidad hay todo el tiempo hay una reelaboración de la realidad, ¿no? En el documental, que depende del director o la directora, es más o menos falsa, ¿no? Entonces digo, uno de los grandes maestros del documental sin duda es Herzog, Werner Herzog, y cuando uno lee los libros de Herzog, que están buenísimos, son divertidísimos, uno se entera de cómo en las películas, en sus documentales, inventaba lo loco, de hecho Herzog inventa un género que es la película de Herzog, que es filmar algo que le interesa y después narrar una voz en off, ¿no? Con la genialidad que tiene para escribir y como narrador, y en lo que narra dice lo que quiere, ¿no? Entonces hay algo ahí donde si uno entra en el género con esta idea muy firme de que quiere ver algo real, bueno, muchas veces no lo va a lograr, no lo va a conseguir, ¿no? Por otro lado, viste, que no sea cierto no es sinónimo de que no sea verdadero, ¿no? Total, sí. Y además que está el recorte subjetivo de quien lo hace, o sea, ya ahí totalmente. Una persona tiene múltiples maneras de relacionarse, entonces cada uno lo va a conocer distinto en ese aspecto, sí. Y en este caso, Santiago, ¿por qué has elegido esta película? Siempre me olvido el nombre porque me lo confundo con el hermano, perdón, este es de Joan Moreira Salles. Yo estaba con Walter Salles mientras la veía y digo, no, este no es. Sí.
Igual creo que no es el hermano de Walter Sage. Comparten ahí un apellido, pero me parece, creo, que ahora dudo. Sí. Mirá, la verdad es que cuando me propusieron la invitación y me dijeron cine documental y elegí una película, primero un poco me abrumó y dije, una sola, tanto. Y después elegí Santiago, que hace un montón que no la veía, porque cuando la vi me pareció genial. Es una película que yo creo que a la gente, es del 2006, 2007, yo justo ahí me había egresado, y la gente que, bueno, eso, que tenía entre 20 y 30 años en esa época, acá en Argentina, en el mundo del cine, creo que muchos la vimos, a muchos nos gustó, y tiene un montón de cosas muy lindas, pero bueno, hay algo que me parece muy importante que sirve para entenderlo. Primero que viste, como dice el subtítulo es Santiago, una reflexión sobre el material bruto, ¿no? Entonces ya es una película que, si a uno le interesa el cine y además si quiere hacer cine, es medio un manual, ¿no? Y después, el vínculo el vínculo entre director y personaje. Digo, eso es un tema fundamental en el cine documental, ¿no? Que a veces está explícito y a veces no. Pero cuando uno hace documental, digo, es un tema ineludible, ¿no? Cómo uno va a relacionarse con las personas que son de alguna manera el tema de la película que uno está realizando, y que son vínculos humanos con un montón de particularidades, y acá está muy bien eso, ¿no? Digo, él tiene un vínculo anterior, como vos dijiste cuando lo presentaste, él tiene un vínculo anterior con Santiago. Después tiene un vínculo cuando intenta hacer esta película y no lo consigue. Después tiene un vínculo ahora cuando hace la película. Y él tarda muchísimo en entender qué pasó entre él y su personaje, ¿no? Y eso me parece muy interesante como tema del cine documental. Y también porque es un poco conmovedor en la película, ¿no? Digo, tanto Santiago como personaje como lo que le pasa a Moreira Sales con Santiago, ¿no? Sí, por además de que había leído que lo filmó 5 horas, puede ser, o 5 días, hay un 5 que no me acuerdo, pero que sí fue como un periodo corto de tiempo con algunas zonas de la casa, la cocina, el archivo y alguna zona más. Y después, bueno, cómo lo va articulando con... Yo entiendo que son como sus recuerdos también, como la mezcla de su infancia. Sí, él dice, claro, él dice que lo filmó 5 días al poquito tiempo que había terminado la facultad, o sea que él era un pibe joven, y después no pudo editar la película, no supo cómo editar la película, algo que es muy común en el mundo del documental, y bueno, la colgó durante 13 años hasta que volvió, y yo creo que lo que pasa cuando vuelve a intentar con ese proyecto es que se da cuenta que la película no es solamente sobre Santiago, sino que es sobre él. Digo, es sobre Santiago y sobre él, ¿no? Entonces, en la medida que él se presta a eso, a ser parte de la película y a entender cuál es su lugar, a entender cómo él lo influenció a Santiago durante esos 5 días, y el rol que seguía teniendo él como hijo de su jefe, digamos, ¿no? Del señor de la casa, como le dice Santiago. Es muy interesante cómo él va entendiendo ese vínculo, y cuánto tarda en entenderlo, ¿no? Y después la película está muy bueno cómo muestra cuestiones de montaje de cómo se hace una película, ¿no? Digo, de ver las tomas, las diferencias de las tomas, pensar por qué esto sí, por qué no. Sí, a mí me interesó que se escucharan las voces detrás de cámara, dándole esas órdenes o esas indicaciones. Y después que pasa eso, como que las voces en off eran más reflexiones del director. Y al principio como que no sentía que lo estaba conociendo a Santiago, como que estaba viendo a alguien excéntrico, porque... Había un juego de roles que me interesaba, de que obviamente que estaba esto de vos sos el hijo de mi jefe o digamos, ese tipo de relación, pero a veces salían como esas, no sé, excentricidades de él ser
No sé si ser argentino ahí, pero esto de, sí, soy mayordomo, pero sé mucho de cultura general. No sé, y esto, y te tiro todo lo que sé, y sé latín, pero soy mayordomo. Entonces, como ese juego estaba muy interesante que hacía Sí, él. sí, totalmente. Yo creo que lo que decíamos antes, la película es una reflexión sobre el hacer cine documental. Pero la película no existiría sin Santiago, y Santiago es increíble. O sea, él es increíble, ¿no? Mm. Digo, la vida interior de ese personaje no se puede creer, la memoria de ese personaje no se puede creer, que él constantemente dice él dice, la memoria que tengo no puedo creerlo, ojalá me acompañe hasta el fin de los días. Y después sí, un nivel de excentricidad altísimo y una mezcla de alta cultura, de ópera, de ballet, etcétera, y una profesión de servicio, ¿no? De servicio doméstico. Y también el siglo XX, ¿no? Porque cuando ves un poco las fechas, digo, esos rodajes del 92 y Santiago tiene 80 años, entonces también, digo, atraviesa como una parte del siglo XX, y va nombrando cosas que uno nunca, es totalmente inesperado, ¿no? Digo, empieza siendo como un mayordomo, después aparece como alguien que se crió en el campo argentino, después cuenta que su tía lo llevaba a ver ópera en Italia, en Génova, después en Estados Unidos, digo, sirvió para otra familia, etcétera. Después toca el piano, digo, la anécdota donde cuenta que cuando Moreira sale de niño lo encuentra de noche solo tocando el piano vestido de frac y le pregunta por qué el frac y Santiago le dice, ¿por qué es Beethoven? Le dice, ¿no? Sí. Hay algo de ese personaje, de la vida interior de ese personaje que a mí me resulta maravilloso, entiendo que a Moreira Sales también. Y acá hay algo también, digo, que me interesaba de por qué elegir la película, y es que esos personajes están en todos lados, o están en los lugares que menos uno espera, ¿no? Entonces, parte también del interés de hacer cine documental es buscar esa gente, y no solamente, digo, las películas tienen personajes cuya relevancia histórica es evidente, o digo, personas públicas, ¿no? Sino que, no sé, el viejo mayordomo de tu familia puede ser el mejor personaje que puedes encontrar para hacer una película, ¿no? Sí, también ese juego, hay un juego de roles por diferencias abismales de clases en esas relaciones, pero a su vez hay mucha cotidianidad, mucha cercanía, a veces hay gente que digamos, que los ha criado en un punto, o no sé, en este caso no conozco mucho la relación del director con él en ese aspecto, pero sí, a veces están más tiempo con ellos que con sus propios padres por diferentes estructuras familiares. Sí. Entonces, ese juego también es interesante. Sí. Combinado con un cuadro, con una pileta vacía, ese es un juego que me llamaba la atención, porque no es que mostraron como cosas demasiado extraordinarias. No. Sí, sí, a mí lo que me gusta tanto de esta película como de otras es que son películas mínimas, ¿no? En términos de lo que decís vos, ¿no? De rodaje, de tiempo de rodaje, bueno, eso, de locaciones, de lo que sea, y son películas enormes, ¿no? Siendo películas mínimas, son películas enormes. Hay algo ahí donde también es la historia de la casa, ¿no? Es la historia de la casa, la historia de la infancia de Moreira Sales, y esa casa también es interesante que la filma recién cuando retoma el proyecto. Es decir, que no se había dado cuenta la importancia que tenía la casa cuando empezó a hacer la película, ¿no? Y después también en relación digo esto, llamémoslo el personal doméstico, no sé bien cómo decirle, la realidad es que lo que decías vos, digo, quizás pasaba mucho tiempo con ellos, etcétera, pero después también la inteligencia que puede haber ahí, ¿no? Digo, porque hay algo ahí, digo, me hace acordar, no sé, a Babilonia, la obra de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Que son también cocineros, mayordomos, Sí. etcétera, o a todo el trabajo de Mauricio Cartún en relación a, no sé, Ala de Criados, ¿no? Que es una obra maravillosa, que como su nombre lo indica, digo, trata sobre los criados, ¿no? O sobre un criado y los niños, como en este caso sería Moreira Sales de uno de los niños. Entonces ahí hay una visión de la aristocracia. Y después, bueno, nos estamos olvidando de eso, ¿no? Digo, el trabajo de Santiago, más allá de su trabajo como mayordomo, es el de biógrafo de la aristocracia Sí, universal. sí, ¿no? es Digo, verdad.
pasa toda su vida transcribiendo, ¿no? Todas las dinastías habidas y por haber de la aristocracia universal, y esas 30.000 hojas que acaricia, que cuenta que los fines de semana las saca para que tomen sol, las airea, les habla. Para él dice, para él están muertos, pero para mí están vivos. Entonces hay una fascinación ahí de Santiago por la aristocracia bueno, que es muy peculiar, muy cómica en algún punto también. Sí, y por eso te invitaba a que puedas recomendarle la peli. O sea, ¿cómo le recomendarías la peli a usuarios que quieran escribir sobre la peli? ¿Qué les dirías? Bien, en principio que a cualquiera que le interese el cine documental me parece una película genial. Y después yo creo que el hecho de que Moreira Sales esté constantemente reflexionando sobre el procedimiento de cómo hacer la película, esto es algo de lo que da mucho para escribir, ¿no? Digo, es una película que nos muestra un poco cómo se hace. Y también hay algo muy interesante del cine documental, creo que un poco algo ya dije antes, pero es que es necesario que uno ponga mucho de uno, que uno se abra hacia los personajes y hacia la película. No se puede hacer desde un lugar distante, ¿no? Entonces también eso me parece como algo muy interesante, tanto para escribir como para pensar, el hecho de cuando uno quiere hacer cine tiene que ensuciarse o tiene que meterse, tiene que comprometerse, tiene que dejarse afectar, ¿no? Digo, no salimos indemnes de las películas. De hecho, viste, el mismo lo dice la película, digo, cuando se muere Santiago, le dona esas 30.000 páginas a Moreira Sales, sí. Porque obviamente a quién se las va a dar si no, ¿no? Pero digo, eso es algo que yo he visto en las películas que hice, que trabajé, que los vínculos con los personajes son para toda la vida, ¿no? No se terminan ni con el cierre de la película ni con el estreno de la película, ¿no? Digo, uno sigue yendo a verlos cuando puede, a comer con ellos te siguen mandando mails o llamando, están interesados, siempre y cuando estén vivos, ¿no? Digo, cuando no están vivos, pero cuando están vivos el vínculo no se termina ahí. Es un poco lo que le pasaba, digo, el cine documental también tiene mucho que ver con la literatura de no ficción, ¿no? Con las crónicas, con varios, digo, pienso en Gay Talese, Joan Didion, acá en Argentina Leila Guerriero, que es una genia, y Gay Talese publicaba sus libros, pero seguía investigando. Entonces él seguía hablando con los mismos tipos que había hablado para hacer el libro, seguía juntando materiales y era como, en algún punto, lo vi en un documental sobre Gay Talese, en el documental del Boyer, que lo hicieron en Netflix, una serie documental sobre el libro. Y uno dice, ¿para qué sigue haciendo eso? ¿No? Digo, ¿para qué sigue investigando? Ya publicó el libro. No sé muy bien por qué, no me acuerdo si lo responde o no, pero en el caso del documental, lo que sucede es que se entabla un vínculo humano y que ese vínculo humano perdura, ¿no? Eso. Y eso sucede cuando uno se deja atravesar por la película, por las personas. No, me encanta, y en eso después voy a ir buscando todos los títulos que has dicho como para ver cuál me falta por ver. Sí, te agradezco muchísimo por haberte animado a estar. Invitamos a leerte en Peliplat. ¿Tu usuario cuál es? Mi usuario es G. Casanova, que es el apellido de mi mamá. Mi nombre es Germán Sarzotti Casanova y puse G. Casanova. Así te podemos encontrar allí. Así que bueno, y para el resto, así bajamos el telón de Butaca Crítica. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Que estén bien.